Paz de Cristo, hermanos. ¿Están contentos? Los miro tristes. ¿Qué pasa? No, ¿verdad? Estemos alegres, hermanos. Ya lo vino el frío, es cierto. Ya estamos, pues ya, se puede decir, ya en frío. Ya en este mes ya empieza el frío fuerte. Así es de que, pero eso no lo va a quitar el deseo de adorar a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a ponerlos otro momentito de pie para leer la palabra. Luego oramos y enseguida se sientan, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Así es de que ya están sabidos. Aleluya. Vamos a buscar en el libro de Lucas. Hermanos, en el libro de Lucas buscaremos en ese libro hermoso de los evangelios, hermanos, el libro de Lucas, capítulo 15. Y vamos a comenzar a leer la palabra desde el versículo 11, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Listos, hermanos? Gloria a Dios. Qué bueno. Vamos a leer en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, venimos aquí, Padre, con un propósito, Señor, de alabar tu nombre, Señor, aleluya. Con un propósito, Señor, de exponer tu palabra, Señor. Pero la honra y la gloria es para ti, Padre. Glorifícate, Señor. Que seas tú, Señor, que nos guíe, que nos ayude, Señor, para que podamos salir edificados con tu palabra, Padre. Bendice a cada hermano que está en este lugar, guárdalo y ayúdalo, Señor, a que pueda atesorar esta palabra en su corazón. En el nombre de Jesús te damos la honra a ti, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermanos, esta es una parábola hermosa. Y creo que es fácil de entenderla, hermanos. Jesucristo, como sabemos, hablaba por parábolas también. Pues muchas enseñanzas que él tuvo, o que él hizo, o que él les dio, fue por parábolas, hermano. Y qué hermoso es cuando Dios habla, pero cuando también entendemos la palabra de él. Amén. Porque la cosa es no solo leer, la cosa es no solo ver, la cosa es entenderla, hermano, la palabra de Dios. Amén. Y antes de entrar en el tema, quiero decirles que Jesucristo en esta parábola, mirando el contexto, él enseñaba a los pecadores, dice la palabra de Dios. Dice en el capítulo 15, retrocediendo un poquito, dice, y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Pecadores y publicanos. Pero también dice que ahí andaban los fariseos, hermanos. Pero el fariseo no andaba para escuchar y para atesorar aquello que Dios hablaba, sino que más bien andaba como para criticarlo o a ver en qué fallaba nuestro Señor Jesucristo. Porque dice en el versículo 2,
Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, ahí empezaban ellos a criticar al Señor. Y es ahí cuando el Jesucristo les empieza a hablar, cuando empieza a hablarles, a enseñarles, hermanos. O sea que ahí había varios tipos de personas. Habían pecadores y habían fariseos, que aparentemente ellos pues eran de la ley, como lo sabemos. Y aparentemente ellos llevaban las cosas como son. Pero no era así, hermanos. Ellos eran unos hipócritas, porque eso es lo que eran. Y entonces Jesucristo empezó a predicarles, pero Él empieza antes con dos parábolas anteriores, que como todos sabemos, la parábola de la oveja perdida, que es una hermosa parábola también. Y luego les predica de la moneda perdida, también es otra parábola. Y por tercera vez ya les predica del hijo pródigo, que es de lo que vamos a hablar ahora a partir de este momento. Pero solo quería meter esto como introducción para que entendamos mejor que al tipo de personas que Jesucristo les hablaba. O sea, ahí había de todo, hermanos. No crean que solo habían buenos o bonitos o feos, había de todo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ya entrando en el tema, hermanos, los habla de este hijo pródigo que se fue de la casa. ¿Cuántos se han ido de la casa alguna vez? Gloria a Dios, hermano, que nadie se ha ido. Amén. Pero mire, quiero decirles, y ahorita les voy a hablar nada más de la casa terrenal aquí. Si usted se va de su casa, joven, créanlo que las consecuencias van a ser grandes. Y se va a arrepentir de haberse ido. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra que está pecando contra el cielo y contra su Padre. Entonces, es fácil entender, hermano. Y a lo mejor no le pase tantas cosas, consecuencias a lo mejor. Pero después de estar con su padre, con sus padres, o con su padre, como dice en esta parábola, este hijo pródigo no le fue nada bien, hermanos, cuando él se fue de su casa. Ahora, Jesucristo aquí está basándose en el Padre, y lo vamos a basar nosotros, lo vamos a basar en nuestro Padre Celestial, porque todos tenemos un Padre Celestial, ¿o no? Sabemos que tenemos un Padre, que es el que lo guía, es el Todopoderoso, amén. Y lo cantamos, le alabamos, lo adoramos, pero en verdad lo conocemos. ¿O qué estamos haciendo para conocerlo, hermanos? Gloria a Dios. Pero las consecuencias pueden ser grandes, hermano, cuando usted se va de la casa de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener mucho en mente esto. ¿Qué pasa cuando nos vamos de la casa de Dios? Como muchos se han ido. Mire, honestamente, yo no visualizo eso, hermano. No me imagino qué haría yo fuera del camino de Dios después de haberlo conocido. Cuando las personas todavía no han entrado en los caminos de Dios, pues a lo mejor allí pues no podíamos decir mucho. Pero ya una vez entrando a los caminos de Dios y salirse, yo no le hallo esto, hermanos, que podamos entender esta parte. O sea, no entiendo yo esta parte. Porque
Puede fallar el hermano, puede fallar tu madre, puede fallar tu padre terrenal, pero nuestro Padre celestial no falla, hermanos. Y sabemos que Él está con nosotros siempre, en las buenas y en las malas. Amén. Gloria a Dios. Ahora, yo no entiendo cómo hay personas que aún saliéndose de las cosas de Dios, estamos hablando de cristianos que fueron cristianos y que estuvieron en el camino de Dios y que se van del camino de Dios, porque hace unos años yo escuché a alguien que dijo, oiga esto, que él estaba mejor estando fuera de las cosas de Dios que estando dentro de las cosas de Dios. Y mire, hermano, yo quisiera volver a ver a esa persona, cómo le ha ido. Estoy seguro que no le ha ido nada bien, porque dice la palabra de Dios, apartados de mí nada podés hacer. Amén. Entonces, nada podés hacer. No sé cómo algunas personas pueden decir que están mejor fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Dios tenga misericordia para esas personas, hermano. ¿Y saben qué? Yo creo que nosotros como iglesia oramos por esas personas y estoy seguro que todos oramos por esas personas. Y deseamos que un día regresen a la casa de Dios, que regresen a la casa. Y es por eso que yo le he puesto como título a esta prédica, vuelve a casa. Vuelve a casa. Porque fuera de los caminos de Dios, dice, nada podéis hacer. Dijo Jesucristo, sin mí nada podéis hacer. Ahora, hay personas que se van por cualquier razón, hermano. Y yo creo que muchos hemos tenido experiencias, hemos pasado por muchas experiencias. Hay personas que se van por cosas de que no viene al caso. O sea, cuando usted acepta a Cristo, es a Cristo, ¿verdad? A nuestro Dios. O sea, yo no vengo aquí por el hermano. Yo no vengo aquí por la hermana. Yo vengo aquí porque he hecho un pacto con Dios, hermanos. Amén. Entonces nosotros tenemos que venir porque hemos hecho ese pacto con Dios y tenemos que venir aquí a la iglesia. Tenemos que adorarle. Gloria a Dios. Miren, todos sentimos desánimo algún día, alguna vez. Yo creo que más de alguno o más que uno hemos sentido desánimo y eso es normal. Yo creo que no deberíamos de sentir desánimo, especialmente en Cristo Jesús, si estamos en Cristo Jesús. Pero recordemos que tenemos un enemigo que también está trabajando contra y nos puede poner cualquier razón, cualquier cosa para no venir a la iglesia. Y a veces hay desánimos, hermano. Mire, la única vez que yo tuve un desánimo, ¿sabe qué le pedí a Dios? Yo le pedí a Dios que me muriera, que me llevara mejor. Porque me sentí tan desesperado, porque no me imaginaba yo fuera de los caminos de Dios. O sea, ¿cómo me puedo imaginar yo ya no ir a la iglesia, ya no congregarme, ya irme a una barra, ya decirle a mi esposa, anda, necesito una cerveza? O sea, yo no visualizo eso, hermano, no lo entiendo, no entiendo yo en ese punto. Yo creo que me moriría más rápido. Entonces yo tuve un desánimo hace un tiempo. Y yo le pedí a Dios mejor que me llevara, porque yo prefiero que me lleve antes, no a pasar el resto por los siglos de los siglos apartado de Él. Y mire,
Cuando yo me enfermé, cuando a mí me pegó el coronavirus, para serles honestamente, dije yo, hasta aquí nomás llegué. ¿Pero por qué? Porque ya le había pedido a Dios que me llevara, hermano. Dije yo, hoy sí me fui. Porque cuando nosotros le pedimos algo a Dios, sabemos que nuestras palabras tienen poder, ¿verdad? Y lo primero que se me vino a la mente, bueno, yo le pedí a Dios, aunque en estos momentos ya no estoy desanimado. Pero miren, a veces las cosas no salen cuando uno dice, no que cuando Dios dice. Me imaginé en ese momento. Y yo recuerdo ese día que yo estábamos orando, y a lo mejor el pastor se acuerda, los demás hermanos, cuando teníamos la vigilia de madrugada que orábamos, de madrugada, a las 4 de la mañana yo estaba orando cuando sentí la primera vez, hermano, que ya me iba al cielo, pero ya no estaba desanimado, yo ya estaba bien, estaba animado, pero se me vinieron dos pensamientos en ese momento. Una de ellas, se me vino a la mente mis hijos. Y dije yo, tengo dos niños chiquitos que necesitan de mí. Y tengo a mi esposa que todavía está joven. Esos dos pensamientos se me vinieron a la mente, hermanos. Y empecé a decirle a Dios, Dios mío, yo creo que es mejor que me sanes. Después de haberle pedido. Mire, por eso nosotros tenemos que saber lo que le vamos a pedir a Dios. Amén. Y empecé a decirle, Dios mío, yo creo que es mejor que me sanes. Porque nosotros tenemos un dicho allá en nuestro país, que no sé si ustedes también, que decimos que no es lo mismo verla venir que platicar con ella. O sea, no es lo mismo, hermanos. Yo le pedí en aquel momento de desesperación a Dios eso, que me llevara. Pero ya cuando miramos la cosa seria, que sí es en serio, ya como que empezamos a retroceder. Y la verdad, nosotros no le tenemos miedo a la muerte y sabemos que no. Pero de que los queremos morir no creo tampoco. Yo creo que nadie se quiere morir. Amén. Gloria a Dios. Pero dice en esta parábola del hijo pródigo que él se fue lejos, a una provincia donde a lo mejor ni su padre sabía dónde era, a malgastar su dinero, a derrocharlo. Pero también lo dice en el versículo 14, que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda a apacentar cerdos. Mire hasta lo bajo que puede llegar una persona cuando se va de la casa. Apacentar cerdos. En ese lugar, el que apacentaba cerdos, hermanos, yo creo que era lo peor. Nadie quería hacer ese trabajo, porque los judíos, para ellos es un animal impuro, y para ellos no quieren ni conocer ese animal, ni verlo. Y mira hasta lo que llegó este hombre, a apacentar cerdos, porque ya se le había acabado la plata, a lo mejor ya no tenía nada. Él lo que sentía era hambre. Aleluya. Y los continúa diciendo más adelante, hermanos. Dice que cuando comenzó a faltarle todo, él deseaba comerse la misma comida de los cerdos. Pero también dice que nadie le daba nada. O sea, ese estaba peor que los cerdos, porque los cerdos tenían comida, tenía alguien que los cuidaba, pero él no tenía ni qué comer. Y dice que
que ni los cerdos le daban de la misma comida de ellos. Qué terrible. Qué terrible, hermano, cuando nos vamos de la casa de Dios. Ahora, ¿por qué a veces los vamos o se van de la casa de Dios? Como les decía, uno no va por la hermana, que porque el hermano me sacó la lengua, que porque mi hermano no me habló, que porque mi hermano ya no me gusta cómo él predica. O sea, hay tantas razones que no entiendo yo los motivos. Pero créalo que usted fuera de la casa de su padre, nada bueno le va a venir. Eso es lo que quiero que entendamos. Porque cuando estamos dentro de la casa de nuestro Padre Celestial, estamos cubiertos, hermanos. ¿Cuánto lo creen? Estamos cubiertos. Él los pone como una cerca de protección. Entonces, ¿por qué motivo yo me podía ir de Dios, de las cosas de Dios? Pero bueno, en esta vida hay de todo. Sabemos que hay gente que fácil se enoja, y que por un enojo se va, o por cualquier razón se siente y se fue. Ahora, este hijo pródigo yo no entiendo, si teniéndolo todo en la casa, ¿por qué se fue? A lo mejor, claro, él era un mayor de edad y a veces los jóvenes lo que quieren es ir dicen pues a disfrutar su vida o a probar a otro lado cómo es la cuestión. Pero si están bien en casa, ¿por qué tiene que irse, hermanos? Aleluya. ¿Por qué tiene que irse? Y empezó a faltarle todo, dice la palabra de Dios. Dice, y deseaba llenarse su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Aleluya. Nadie le daba nada. Yo me imagino yo qué podía pensar este hombre cuando no tenía dinero, no tenía donde vivir, tenía un trabajo que era despreciado por todo el mundo. Pero dice en el mismo capítulo que él empezó a pensar diferente, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a pensar. No solo hay que pensar me voy a ir. Pensemos en los beneficios que tenemos en los caminos de Dios. Pensemos en eso, hermano. ¿A dónde quedan, digo yo, el privilegio que Dios le ha dado a un hijo de Dios cuando se va? ¿A dónde queda? Los dones. Porque Dios a todos los ha dado dones. O sea, darle la espalda a Dios sería lo peor que podríamos hacer. Lo peor. Porque apartados de mí, dice el Señor, nada sois. O sea, no somos nada, hermano, ni nadie. Pero dice la escritura en el 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Estaba hambriento el hombre. Y es que cuando volvemos en sí, hermanos, creo que es como cuando los quitamos una venda de nuestros ojos, ¿verdad? Que estamos ciegos espiritualmente. Porque cuando andamos en el mundo, hermanos, aparentemente todo está bien. Reímos, lo gozamos supuestamente, pero estamos ciegos espiritualmente. O estamos muertos
espiritualmente. Pero dice este joven, volviendo en sí. O sea, ¿qué significa volver en sí? Es como cuando recuperamos la razón. Volvemos en sí. Estábamos dormidos, estábamos muertos. Pero este joven recuperó la razón y empezó él a pensar, es mejor regresar a casa de mi padre, porque ahí hay pan, hay comida en abundancia, ahí tengo techo. Aleluya. Y empezó a decir este hombre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a tus otros jornaleros. Claro, él sabía lo que había hecho, hermano. Y cuando una persona se va, es obvio que va arrepentido. No va a ir ahí jactándose todavía después de que se ha ido y le ha ido mal y le ha dado la espalda a Dios, ¿verdad? No va a venir jactándose, tiene que venir humillado, con un corazón humillado. Porque también Dios dice de que el que a mí me busca, yo no lo echo fuera, dice Jesucristo. Amén. O sea que si nosotros fallamos, si nosotros pecamos y los vamos y regresamos, Dios nos perdona, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Claro que sí. Dios nos perdona, porque Dios es un Dios perdonador. Dios ni siquiera lo va a preguntar como en esta historia, que ni siquiera el padre le preguntó, o cómo te ha ido, y qué te pasó, y por qué hiciste eso. Nada. Nada. Asimismo, Dios no le va a preguntar nada. Dios lo único que quiere es que venga usted arrepentido otra vez. Y Él lo perdona. Y eso fue lo que pasó con este hombre, que fue perdonado. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Estamos nosotros preparados para esto, hermanos? Para hacer estas cosas. Porque dice que este hombre hasta lo besó. O sea, tenemos que tener un corazón, hermanos, con mucha misericordia. Porque Dios es misericordioso, ¿o no? Y si nosotros tenemos que imitar a Jesucristo. Cuando Él les enseñaba por parábolas a esta gente, a Él lo atacaban los fariseos. A Él le decían de miles de cosas. Y a veces Él le respondía. Siempre le respondía. Pero Él le respondía con una verdad, hermanos. Porque Él lo que quería era enseñarles la palabra a los pecadores, porque Él vino por los pecadores. Amén. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo. Pero el padre dijo a su siervo, saca el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Mire cómo lo recibió este hombre. Yo me imagino que este hombre iba descalzo,
Iba desnudo, peludo, sin rasurarse, pero él aún así lo reconoció de lejos. Él le vistió, él iba descalzo. Y eso es lo que pasa cuando nosotros nos vamos del camino de Dios. Cuando no queremos nada con Dios, cuando le damos la espalda a Dios, es como que usted salga al desierto, hermano, descalzo y desnudo. Créalo que así es cuando salimos. Y yo no entiendo cómo hay gente, hay personas, hermanos que se lo han ido y estén tan tranquilos. Le digo, yo no dormiría tranquilo, sabiendo que estoy apartado de Dios. Porque si los apartamos de Dios, dos cosas. Si Cristo viene y los hay apartados, hermanos, ¿qué va a pasar? Nos quedamos, ¿verdad? ¿O no? ¿O se iría? ¿O se iría en el rapto siempre? No, hermano, no se va. La otra cosa es, ¿qué pasaría si usted muere? También somos de la muerte y un día lo vamos a morir y puede ser hoy, puede ser mañana, no se sabe, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si estamos afuera de los caminos de Dios? Sabemos dónde vamos. Entonces yo me pongo a pensar, yo no viviría en paz al irme de los caminos de Dios. Viviría con ese miedo. ¿Y si me muero? ¿Y si me muero hoy? ¿Y si me muero mañana? Como cuando yo le pedí que me muriera. Ya cuando uno mira la cosa seria, hermano, aunque uno esté bien en las cosas de Dios, créalo, no es lo mismo. Pedirle a Dios, llévame y que le caiga la muerte ahí. Créalo que puede arrepentirse de lo que ha dicho. Amén. Pero cuando este hombre regresó a la casa, dice la palabra de Dios que regresó desnudo, que regresó sin zapatos, porque dice que le calzó. Y aparte de eso dice que le mató hasta imagínense, matarle al animalito más gordo para que comiera bien. Gloria a Dios. Dice en el 23. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro más gordo y mátalo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria a Dios. Y comenzaron a regocijarse, dice. O sea, hubo fiesta. Hermanos, cuando un pecador se arrepiente, todos sabemos que hay fiesta en el cielo, ¿verdad? Gloria a Dios. Es igual. Aquel hombre estaba arrepentido y su padre hizo fiesta. Hizo fiesta. Así hace fiesta. Así hay fiesta en el cielo, hermano, cuando un pecador se arrepiente. Y no importa que sea por primera vez, no importa que se haya ido y haya regresado, pero ahora aquí los muestra este hombre de que él se arrepintió. Porque así Dios dice, él llegó arrepentido. Y qué bonito. Bueno, no es bonito cuando lo vamos, pero venir arrepentido y que Dios nos perdone, hermano. Me imagino que se va a sentir lindo. A lo mejor ninguno de ustedes ni yo nos hemos ido del camino de Dios, y qué bueno, y gracias a Dios, y hay que darle gracias a Dios, y hay que decirle al Señor gracias porque nos ha dado la fortaleza, y que nunca permita de que lo salgamos de los caminos de Dios, porque fuera de los caminos de Dios, créalo que nosotros vamos a fracasar. Es por eso que yo le digo a esas personas que se han ido,
vuelvan a casa, vuelvan a Cristo, porque aunque se hayan ido como este hijo pródigo y se arrepienten otra vez y vuelven, Dios los perdona, hermanos. Así es de que aquí hay unos hermanos que todavía lo esperan, hay una silla que todavía lo espera, pero sobre todas las cosas hay un Dios que todavía lo está esperando, y dele gracias a Dios por eso, porque está vivo. Porque mientras tengamos vida, dice la palabra de Dios, hay esperanza. Ya cuando nosotros los morimos, ya no hay esperanzas. Amén. Ahora, esta parábola los marca dos cosas, o sea, dos hijos, ¿verdad, hermanos? Y a lo mejor a este hijo menor le llovió sobre mojado, como dicen. O sea, a este le fue mal y tuvo como el hijo peor, como el hijo malo, como el hijo que estuvo más mal que el primero. Pero, ¿qué pasó con el hijo grande? Con el mayor. Porque también lo menciona. No podemos dejar de mencionar a este otro hombre. De que también, porque dice que a los dos le repartió la herencia. Y ya voy a concluir. Pero no podía dejar pasar esto, hermano. Miren, este hijo mayor, ¿sabe a quién representa? Al fariseo. ¿Pero por qué? Porque era un hipócrita, hermanos. El hijo mayor. Pero para eso tengo que leerles un poquito. Porque usted va a decir, pero ¿por qué era un hipócrita si él ni siquiera se fue de la casa? Mire, me voy a adelantar un poquito para no hacerles largo esto. Dice en el 28, entonces dice, se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Ese era al mayor. Porque cuando él supo que el padre le había hecho fiesta al hijo que estaba perdido, se enojó. Entonces, mire, yo me ponía a leer esta parábola desde varias veces y yo decía, pero ¿por qué? Aquí menciona dos. Dios le está hablando a dos tipos de personas, o a varios tipos de personas ahí. A los pecadores, que sí necesitaban palabra de Dios, como lo necesitan hasta ahora. Pero también habían fariseos, que ¿cuáles son los fariseos? Aquellos de la ley. Y podemos decir como algunos que hay en la iglesia, que venimos, oramos, nos sentamos, alabamos a Dios y hablamos bonito y hacemos cositas bonitas, pero ¿qué hay por dentro de nosotros, hermanos? Y esto es lo que representaba este hombre mayor. El pequeño, como le repito, le llovió sobre mojado. Pero él lo único que quería era quedarse con todo lo de su padre también. Él no quería a su padre, ni mucho menos a su hermano. Mire lo que dice en Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo, ni a las cosas que están en este mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Esto va para el hijo menor. O sea, él se fue al mundo, hermano, y lo derrochó todo. Anduvo, yo me imagino, en drogas, en borracheras, en mujeriadas y quién sabe qué otras cosas más.
Pero él se arrepintió y vino al Padre. Pero ¿qué pasa con el otro? Que les digo que se enojó. Dice en el libro de Pedro: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación, el mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y esto es lo que viene, hermano, a ser el que se va de casa de papá. Viene a ser peor todavía. Así como este hombre que estaba peor que los cerdos, porque ni la comida de los cerdos podía comerse. Qué terrible. Pero como les digo, él se arrepintió. Y si usted se arrepiente y viene a Cristo, usted que se ha ido de la iglesia, Cristo lo perdona. Se lo aseguro al 100%, porque lo dice la palabra de Dios. Él lo perdona, hermanos. Amén. Ahora, esto va para el hijo mayor. Dice en otra escritura, gloria a Dios, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Gloria a Dios. Así estaba este hombre mayor. Estaba ciego espiritualmente, hermano. Y la Biblia no lo especifica más. ¿Qué pasó más allá con este hombre? Si se arrepintió como el primero que se arrepintió, el hijo chico. Yo me imagino que era algún hijo de esos que son medios loquitos, ¿no? Pero él conocía más a su padre todavía. Su padre, me imagino que lo atencionaba más. El otro estaba como más puesto en las cosas de él, y a lo mejor él solo le daba ¿cómo le quiero decir? Le daba cuentas de las cosas, de lo que él hacía en los negocios de él. Pero el hijo, yo me imagino que aunque haya sido un hijo rebelde que se fue y regresó, ese era el que más conocía a su padre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente. Gloria a Dios. Aleluya. Póngase de pie, hermano, en esta hora. Póngase de pie. Aleluya. Quiero decirle, hermanos, que este hijo mayor, honestamente yo prefiero haber sido como el hijo menor. Que él, aunque se fue, hizo cosas malas, pero se arrepintió. Pero este hijo mayor estaba peor, porque se enojó cuando su hermano regresó a casa. Gloria a Dios. Pero sabemos que Dios está con nosotros, hermanos. Y sabemos que Dios no los va a dejar caer en tentación. Pidámosle mucho a Dios, hermanos, que nos ayude. Mire, dice en el 1 de Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo
y nos amemos unos a otros como nos amó Él. ¿Quién nos amó, hermano? Jesucristo, ¿verdad? Nadie los va a amar como Él nos amó. Hermano, ya no le dé la espalda a Dios. Ya no le dé la espalda a Dios. Él ya murió en la cruz del Calvario por usted, hermano, amigo, y por mí. Por usted y por mí. Él ya murió en esa cruz del Calvario. ¿Y qué cosas no le pasaron antes de morir, hermanos? Lo que sabemos la historia. Y creo que todos saben la historia. Jesucristo sufrió en carne propia. ¿Por qué? Por nosotros. Y yo creo que no es justo que le demos la espalda a ese Dios que los ha salvado. Gloria a Dios. Y el que los guarda, sus mandamientos, permanece en Dios y Dios en él. Si guardamos sus mandamientos, Él permanece en nosotros, hermanos. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. ¿Y cuál es ese Espíritu que nos ha dado, hermano? Si acabamos de leer que Él está en nosotros y nosotros en Él, ¿verdad? Amén. Entonces, qué precioso, hermano, cuando tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es el Espíritu que a nosotros los cuida, hermano. Ese es el que nos dice no cuando queremos hacer algo malo, el Espíritu Santo. Ese es el que nos dice sí cuando queremos hacer lo bueno. Y gloria a Dios por eso. Hagamos lo bueno, hermano, porque Dios, eso es lo que Dios nos demanda a nosotros. Y no importa que usted sea como aquel hijo pródigo, menor, arrepiéntase y regrese como lo hizo él.